Por eso vemos incluso mucha gente que pasa de ser emprendedor a empresario. No todos lo logran porque eso depende de muchos factores, factores legales, factores financieros, factores de tiempo y algo que yo siempre digo que es el ingrediente clave, que es las ganas que tengamos. Gracias a Dimasi, cuida tu salud y tu bienestar. Gracias al Urgent Care y a Benemergencia, siempre presentes. Gracias a REM, que te acompaña en todos los momentos importantes de tu actividad digital. Bienvenidos a un nuevo capítulo del Lado Oscuro de la Comunicación, el podcast de negocios que le habla a empresarios, a emprendedores y a cualquier persona que quiera tener un negocio, una empresa, para romper un poco ese status quo, donde literalmente mostramos tips, herramientas y cualquier información que está en ese backstage y del que poco se habla. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que puede ser un poco controversial, pero que es sumamente importante, que es cuando creamos un negocio rentable. Fíjense que muchas personas, y cada vez el tema del emprendimiento va creciendo a pasos agigantados, acelerados, en muchísimos países, particularmente en países latinos, y esto evidentemente ha hecho que, más ideas, más creativas se pongan sobre la mesa. Ahora, hay como unos conceptos básicos que hay que entender para, empezar un negocio como esto. El primero tiene que ver es si es simplemente un negocio donde yo compro un producto, lo traigo a un país, le coloco un precio de colocarlo en el país y lo vendo, y eso simplemente desaparece, es decir, hago un one shot, vendo un producto y listo. Eso realmente no es un emprendimiento ni es una empresa, es un negocio particular que tuvo una transacción. Luego tenemos el emprendimiento, que evidentemente tiene que tener un producto mínimo viable y tienes que tener una idea y la creación para que eso pueda funcionar, pueda calar y evidentemente pueda trascender, siempre teniendo una propuesta de valor clara, a quién le estás hablando y cómo quieres crecer. Y luego tenemos una empresa, que normalmente los emprendimientos que crecen y que quieren dejar una trascendencia y un legado en el tiempo, pasan a ser empresas porque su crecimiento los lleva hacia allá con nuevas estructuras, con nuevos liderazgos, con nuevos procesos que permiten hacer de algo más pequeño a algo muchísimo más grande. Por eso vemos incluso mucha gente que pasa de ser emprendedor a empresario. No todos lo logran porque eso depende de muchos factores, factores legales, factores financieros, factores de tiempo y algo que yo siempre digo que es el ingrediente clave, que es las ganas que tengamos y ese interés que tengamos por pasar de un emprendimiento a una gran empresa, porque no es lo mismo ni es igual. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos negocios que dependen directamente de la persona o la figura pública que está atrás? Que es un creador de contenido, un influencer, una celebridad o cualquier persona que ya tenga un reconocimiento y un nivel de influencia en la sociedad, indistintamente del país donde se encuentre, porque recordemos que evidentemente con la globalización podemos estar en un lado o en otro. Pero ¿qué pasa cuando hay detrás una persona y con los temas de reputación? Cualquier persona que sea generador de contenido, influencer, celebridad, evidentemente ha venido construyendo su reputación en el tiempo. ¿Y cómo lo ha construido? Con su manera de actuar, con su manera de ser, con su propuesta de valor y lo que le traiga a su público objetivo para evidentemente ir conectando y hacer que más personas se conecten con lo que es y con lo que ofrece. Ahora, se ha visto muchísimo que cuando ciertas personas ya llegan como a un punto máximo, digamos, o un momento en el que ya tú dices, ya la gente me conoce muchísimo, de hecho a veces uno lo ve en incluso la bio de su Instagram, personas que antes se decían entrepreneur y de repente salen a figura pública porque ya pasaron a estar en otro rango, deciden entrar en el mundo de los negocios porque quieren diversificar literalmente sus ganancias. Ya no quieren depender solamente de la monetización de sus redes sociales o la monetización de sus trabajos, de sus plataformas o de los negocios que tengan, sino quieren abrir un nuevo nicho de negocios. Ahí pasa algo importantísimo que puede hacer que la reputación literalmente siga aumentando o, por el contrario, empiece a bajar, que es cuando decidimos en qué armar un nuevo negocio, hacerlo rentable y tener una reputación que vaya en sintonía con mi reputación. Vamos a poner este ejemplo. Hay una serie súper famosa de Estados Unidos. Yo la veía medio escondida de mi mamá de adolescente porque era la típica serie, que estaba en un proceso como de crecimiento donde si tu mamá te veía, literalmente tenías que parar la televisión y cambiarlo, y estoy segura que mucha gente lo hacía, que era Sex and the City con Sarah Jessica Parker. Ella era literalmente una persona que cuando tú veías todos los capítulos de la serie, que además duró muchísimos años,
el icono máximo de esa persona eran los zapatos, unos zapatos de esos inalcanzables, uno más bello que el otro, uno más brillante que el otro. Era todo lo que tiene que ver con el dress code de la moda, pero particularmente el icono de los zapatos. Años después, muchos años después, Sarah Jessica Parker, ya esa serie se acaba, tuvo el éxito que tuvo, ella decide montar un negocio que evidentemente se enfocó en zapatos. Ella era un ícono de esto desde hacía muchos años atrás. Por ende, su reputación en este nicho de mercado era archiconocida y por supuesto la gente le empezó a comprar y la marca de zapatos de ella evidentemente empezó a tener un crecimiento bien importante. ¿Por qué? Porque su propuesta de valor iba literalmente reflejada a su reputación y a lo que ella como su imagen reflejaba. Luego hay muchos otros casos. Por ejemplo, hay un caso muy particular donde en Venezuela tenemos a unos influencers que son muy famosos, que se llaman Dos Locos de Viaje, que hacen unas literalmente producciones increíbles de turismo, van por todo el mundo, ya yo les dejé de llevar la cuenta de cuántos países han visitado, pero son de esas personas que están motivando a todo el mundo a viajar, pero viajar para el disfrute, para literalmente conocer nuevas culturas, conocer nuevos países. O sea, no es un tema de ir por ir, es un tema literalmente es de disfrutártelo, y por eso se llaman Dos Locos, porque ellos siempre dicen que están locos y hacen cosas súper atrevidas, arriesgadas. De hecho hay unos capítulos que hacen literalmente unas cosas que creo que poca gente haría en un tren, en fin, véanlo porque son geniales. Pero el punto es que ellos han ido diversificando evidentemente lo que hacen, y hoy por hoy están conectando con nuevas maneras de viajar con la gente para que no sean solo ellos dos que van a disfrutar de un viaje. Ahora invitan a personas a que hagan estos viajes con ellos, están haciendo algunas pruebas piloto con esto, donde evidentemente van a ir ellos y hacen una experiencia totalmente distinta. Fíjense la diferencia de dos agencias de viaje. Una agencia de viaje común, normal, que tú le dices, yo quiero ir a España porque quiero conocer estas ciudades, y te arma tu itinerario, te dice a dónde ir, cómo tienes que ir, tú haces tus pagos, tu logística y te vas. Pero nadie va contigo, sino que allá te van a recibir unos guías turísticos que te van a dar el tour locales totalmente. A una agencia donde literalmente esas personas que conectan contigo, que tú las ves y tú dices, yo quiero hacer el viaje que está haciendo esta persona, te va a llegar a ese sitio ideal, a ese destino ideal que tú tienes, pero de la mano de ellos, y pudiendo arriesgarte y haciendo todo ese disfrute totalmente distinto. ¿Por qué tiene éxito algo así? Porque nuevamente se conecta con la reputación que han construido en todo lo que tiene que ver con turismo, disfrute y hacer de esto algo muchísimo más divertido. Entonces, estos dos ejemplos, que son muy distintos, pero son algunos conocidos, otros no, nos permiten hacer entender por qué los negocios tienen que ser rentables, pero también tener buena reputación. Porque cuando nosotros tenemos negocios donde queremos crecer y queremos conectar con un público particular, necesitamos seguir unos pasos muy específicos. El primero, que siempre lo repetimos y el que me ha escuchado en otros capítulos lo sabe, es entender a quién le hablas. A veces nos lanzamos de una en un negocio y decimos, bueno, yo voy a crear la imagen más bella, el logo más bello, y voy a tener todas mis plataformas espectaculares, pero no tenemos ni idea a quién le estamos hablando. Primer error, porque siempre necesitamos entender a quién le estamos hablando. Luego que defines a quién le estás hablando, necesitas tener una propuesta de valor. ¿Qué vas a ofrecer distinto o qué vas a ofrecer igual, pero con una marca distinta? Es decir, con una personalización, con una experiencia, con un precio. Hay muchas maneras de, calzar y manejar lo que tiene que ver con una propuesta de valor. Luego tiene que ver con la narrativa. ¿Cómo vas a echar ese cuento para que esa gente, que es la que te compra o que la que te va a comprar, se conecte directamente contigo? Y luego ya pasas a lo que es la estrategia para poner todo este plan de acción. Ese trabajo evidentemente varía de acuerdo a si está detrás de esa empresa una persona que no es conocida, que no es una figura pública, que no es una celebridad o que no es un generador de contenido, a una empresa que evidentemente sí lo tiene. En ambos casos hay que cuidar 100% la reputación, porque en este caso, que quizás la persona no sea tan conocida, cuando empieza a salir al mercado un producto, hay un patrón y una palabra clave en cualquier salida al mercado de cualquier empresa y de cualquier producto o cualquier servicio, que es la confianza que le genera al consumidor el adquirir ese producto o el adquirir ese servicio. Yo estoy seguro que a ustedes les pasa que cuando ustedes, por ejemplo, van a comprar, un curso de inglés online, ustedes dicen, bueno, pero déjame ver quién está detrás, cómo han reputado esto, si la gente habla bien, si hay comentarios buenos, si los reviews son positivos, etc. O sea, yo necesito entender el mínimo necesario para ver si realmente me voy a embarcar en este camino o no. En este caso, cuando hay personas conocidas detrás, es mucho más fácil.
El tema y el riesgo está en si esa persona, esa celebridad, esa persona, digamos, de influencia, que ya tiene un camino recorrido en un nicho particular, decide ingresar en un camino o en un nicho que no es el suyo propio. Como si fuese que yo, por ejemplo, que soy terrible en la cocina, decidiera ahorita lanzar mi propio restaurante, probablemente me iría muy mal. Porque una cosa es ser inversionista y que haya alguien operativamente hablando de eso, que funcione, a yo venir a recomendar algo de lo cual yo no tengo un nivel de experiencia como para poder opinar. Ahí empieza a perderse la credibilidad y esos son justamente los puntos que tenemos que empezar a trabajar. No importa si tú estás del lado público o si tú estás del lado de ese detrás de cámaras, siempre la palabra clave que tenemos que demostrar ante cualquier negocio nuevo es que sea rentable, pero que genere confianza y que pueda tener una muy buena reputación para que todo eso pueda en largo tiempo seguir adquiriendo más crecimiento para tu producto o tus servicios como tal. ¿Cuántas veces te has preguntado si quieres crear un negocio rentable? Estoy seguro que muchas veces, porque nadie quiere crear un negocio para que eso no funcione, ¿verdad? Ahora, ¿te has dado la tarea de pensar literalmente cuáles son los pasos a seguir? Vamos a dar un ejemplo sobre algo que además pasa muchísimo. A mí me llegan muchas preguntas a la agencia. Yo tengo dos maneras de comunicarse conmigo como más abiertas al público, que evidentemente puede ser a través de mis redes sociales, pero también tengo una opción de agendar citas conmigo, que la gente puede contarme su historia y contarme, bueno, yo quiero hacer este negocio y tú qué opinas y esto va a funcionar o no va a funcionar. Yo nunca les hablo de la parte financiera porque ese no es mi core de negocio. Tengo las bases como cualquier empresario de saber qué es lo que hay que hacer, pero nunca me meto en esa parte. Pero sí entro mucho en el pivoteo de, ya va, tu idea puede funcionar sí o no. Si puede funcionar, cómo puede funcionar de la mejor manera, y si no puede funcionar, te explico el por qué no puede funcionar. ¿Qué errores comunes veo en estas llamadas o en estos espacios o mensajes que me escriben muchísimo? Uno, un poco esa ansiedad por quiero hacer un negocio porque estoy estancado, me siento muy estancado y necesito hacer algo y yo creo que esta idea va a explotar. Pero cuando tengo esa creatividad, no hago el primer paso, que es el de investigar si esa idea ya la hizo alguien, que seguramente ya la hizo alguien porque es muy poco probable que todas las ideas del mundo sean nuevas y creativas. Uno lo que hace es evidentemente ir ajustando de una idea a algo nuevo, a un nuevo empaque, un nuevo servicio, un nuevo producto, una manera de presentarlo, una nueva manera de comunicarlo, algo inexistente. Si nosotros tenemos, por ejemplo, queremos lanzar una línea de ropa deportiva, la línea de ropa deportiva existe históricamente, eso no es nada nuevo de una persona. Pero es distinto el cómo yo lo voy a abordar. Si mi público va a ser, por ejemplo, línea de ropa deportiva para personas con discapacidad. Ahí estoy en un nicho totalmente distinto al de línea de ropa deportiva en general. Entonces ahí sí me voy acercando a una idea que evidentemente puedo potenciar para generar una rentabilidad y un crecimiento de mi negocio. Entonces lo primero es que el primer error es no investigamos. No entendemos qué es lo que puede estar pasando alrededor nuestro y que evidentemente puede ser el perfecto ejemplo para poder utilizarlo o no. Lo segundo es que creemos que solo con una idea ya vamos a lograr el negocio perfecto. Lamentablemente no es así. Ojalá fuese así, pero no es así. Tienen que ser muchos pivoteos, muchas pruebas, mucho entendimiento de lo que la gente pueda querer o entender para que tú literalmente puedas llegar hasta allá. Lo tercero es no validar mi idea. Si yo no valido mi idea, evidentemente estoy viendo solo mi posición y no estoy viendo la posición del que pudiera ser mi comprador o pudiera ser la persona que creo confía en mi negocio. Otro punto tiene que ver con ese pivoteo, con esa prueba. Otro error que veo muchísimo es, esta idea es brutal, me encanta, mira qué buena, hay gente además que te lo vende increíble y venden de verdad, se crean su producto y su marca de una manera fabulosa, pero están viendo una visión de sus necesidades y de sus puntos de dolor y no necesariamente del punto de dolor y de las necesidades de quien va a comprar el producto. Y eso va desde la calidad del producto, el terminado del producto, el precio del producto. Es decir, tengo que enfocarme no en lo que yo quiero hacer ni en cómo a mí me gusta que funcionen las cosas, sino en cómo se adapta al público que realmente es el que me va a adquirir. Porque va a llegar un punto en el que evidentemente amigos y familia, bueno, son cercanos, todos te van a comprar por compromiso. Pero después de eso, bueno, hay que ver cómo seguir creciendo en el camino y hacia ahí es que tienes que ir. Y el quinto, que es sumamente importante, es la dedicación de tiempo que le vamos a tener a esto. Yo sé que todos queremos tener negocios súper rentables, con una muy buena reputación, pero zapatero a su zapato. Y la gente que quiere lograr algo tiene que dedicarse. Hay un gran amigo economista que lo dice muchísimo, es que uno no puede operar un negocio desde otro país y esperando que evidentemente todo funcione perfecto. Tienes que estar en la operación, tienes que estar metido en tu idea, tienes que dedicarle tiempo a crear y a poder hacer ese sostenimiento
sobre todo al principio, hasta que ya eso pueda tener una estructura que tú evidentemente puedas dejar correr. Pero esos pasos necesitan darse y son sumamente importantes y son los típicos errores que se ven en cualquiera de estas llamadas que recibo con personas además súper inspiradas. Hay personas que, por cierto, evidentemente tú las escuchas y tú dices, wow, tiene una idea súper poderosa, los ayudas a engranarlo y le das un poco de estructura como para que digan, mira, este es el camino, sea esta propuesta de valor que te tienes que ir. Y algunos terminan trabajando con nosotros, otros no, pero las ideas terminan siendo fabulosas. Ahora hay otros que tienen y, digamos, los puntos comunes son estos errores que están pasando. Una vez que uno valida que todos estos procesos se están cumpliendo y se están dando, es cuando empezamos a trabajar, evidentemente, en esa empresa, en ese negocio. Y tenemos que entender que no solamente podemos vivir de la rentabilidad. La reputación va a jugar un rol importantísimo dentro de nuestro negocio. Puede que sea un producto o un servicio súper rentable porque, bueno, es el tiro al piso en el momento, un nicho, una necesidad del mercado que se estaba pidiendo, pero, ¿cómo hacemos sostenible en el tiempo ese tema? Fíjense cómo la mayoría de las empresas incluso se han reinventado históricamente. Si alguna era antes, por ejemplo, de fotografía con las camaritas que uno en Kodak las tomaba, luego todo eso migró a lo digital. Como muchísimas empresas han tenido que cambiar por completo su propuesta de valor para poderse adaptar a los distintos momentos. Solo una empresa que se adapta funciona solo si tiene una buena reputación detrás, porque la reputación ya fue construida y el nuevo producto o servicio evidentemente va a hacer que lo que lances, si es bien pensado, si es viable, si estás investigando en el mercado, si conoces a tu buyer persona y si puedes tener esa capacidad de crear, ya ha sido probado. Pero si tienes una muy buena reputación, funciona exactamente igual que el tema de la celebridad. Eso le va a subir en los puntos y evidentemente va a hacer que eso conecte. Ahora, al igual que las celebridades, los generadores de contenido y esos influencers, necesitamos que las empresas trabajen en los core de negocios que le pegan. Una empresa que trabaja en sistemas financieros no puede lanzarse a construir edificios. Una empresa que se ha dedicado históricamente a la gastronomía no puede empezar a trabajar en música. Siempre recordemos esto. Nosotros podemos cambiar muchas veces en el camino cuando somos empresarios, podemos diversificar nuestros negocios, invertir acá, hacer allá, pero al que nos dediquemos de lleno, porque es el que queramos potenciar, el que queramos hacer crecer y el que queramos lograr que sea rentable y sostenible en el tiempo, tiene que venir desde el principio con una muy buena reputación, que es la que te va a permitir hacer trascender, no importa el producto o el servicio que vendas, vas a lograr trascender generación tras generación por solamente tener una muy buena credibilidad desde el inicio hasta el final de tu camino. Y bueno, ya estamos llegando al final de este capítulo. Solamente les voy a recordar que esa buena idea no la deseches, hazla, métela en papel, métela a escribir. Yo siempre digo que tienen que escribir todo porque a veces lo digital, yo sé que podemos irnos mucho hacia allá, pero el escribir te permite borrar, volver a escribir, volver a borrar y eso te permite crear un mundo totalmente distinto. Pero recuerden que todos los negocios que creen, no importa si es un pequeño negocio, si es un emprendimiento, si ya lo quieres convertir en una super empresa, no solo puede ser rentable, tienes que pensar en rentabilidad, en sostenibilidad económica, pero sobre todo en una excelente reputación. Tu credibilidad y lo que digan de ti va a depender muchísimo del crecimiento y de la continuidad en el tiempo. Esto fue El Lado Oscuro de la Comunicación, el podcast que rompe el status quo de los empresarios y los emprendedores de cómo hacer los negocios y todos esos tips y herramientas que podemos brindarles con casos específicos para que puedan aterrizar y puedan llevarlo a sus negocios. Muchísimas gracias y nos vemos por Anacá Cárdenas López y allí todas nuestras redes sociales para que nos sigan y podamos estar en contacto para lograr marcas que trascienden.